Bienvenidos a nuestro programa número 123 de Aprendiendo a Pensar. Estamos hoy con un jugador de ajedrez de los años 1500, o sea, nos hemos remontado atrás en la historia. Durante toda esta semana vamos a estar haciendo un homenaje al ajedrez español, así que vamos a estar hablando de un ajedrecista español de 1540, fue el año de nacimiento. Él nació en Zafra, en Badajoz. Fue sacerdote, fue ajedrecista, fue también literato, fue una eminencia en diferentes campos, hasta el punto de que fue invitado por Felipe II a vivir en la corte y de hecho fue consejero real de Felipe II. Fue considerado el campeón del mundo en aquella época, lo que pasa que no existían campeonatos del mundo oficiales donde pudiera contrastarse a un jugador con otro de diferentes nacionalidades. Se supone que entre él y un jugador italiano, que precisamente vamos a ver una partida hoy de este jugador español con el italiano Leonardo da Cutri, pues entre esos dos parece ser que estaba el cetro mundial de ajedrez en aquella época. Estamos hablando de Ruy López de Segura, un jugador, como hemos dicho, nacido en 1540, murió en 1580, la esperanza de vida en aquella época no era muy prolongada, pero su ajedrez fue exquisito. De hecho, sigue su nombre permaneciendo hasta hoy, hay muchos clubes que llevan su nombre, porque él inventó una apertura que se sigue efectuando hoy en día. Actualmente está celebrando el campeonato del mundo entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Pues bien, muchas de estas partidas que vamos a ver entre los mejores jugadores de la élite probablemente efectuarán la apertura Ruy López o española. Así que os dejo con este sacerdote y ajedrecista español, con esta partida entre Ruy López y Leonardo da Cutri, los dos mejores jugadores de aquella época, en Madrid, 1575. Pues bien, en esta partida de Ruy López contra Leonardo da Cutri, este nombre que parece que suena a broma, ¿no?, aquí en español, pero fue, como hemos dicho, el mejor jugador italiano de aquella época y el español Ruy López. ¿Qué ocurrió? Pues era muy difícil en aquella época organizar torneos internacionales, que se desplazaran jugadores para conocer a otros de otros países que también tenían fama mundial. Así que nada más y nada menos que Felipe II organizó un torneo de ajedrez en el que invitó a los mejores jugadores conocidos de aquella época. Y fue en ese momento, en 1575, 5 años antes de morir el español Ruy López, pues cuando tuvieron oportunidad de enfrentarse en ese torneo los mejores jugadores de aquella época. Fueron invitados por parte de Italia, Leonardo da Cutri y Paolo Boi, que era apodado, mejor dicho, el siracusano. En el argot ajedrecístico muchos jugadores lo conocen como él. Y Ruy López y Alfonso Cerón fueron los españoles, Alfonso Cerón de Granada y Ruy López de Zafra, Badajoz. Pues ese torneo se celebró y aunque el torneo lo ganó Leonardo da Cutri, quiero que veáis la partida en la que el español le gana precisamente al jugador italiano en tan solo 12 movimientos. La partida es cortísima, 12 jugadas, y demuestra el nivel ajedrecístico que tenía el español y lo bien preparado que iba en apertura. De hecho, la partida empieza con E4, E5 y continúa la siguiente jugada de Ruy López, que conducía las piezas blancas, con F4, que es el denominado gambito de rey. Pues bien, se dice, no tenemos la certeza, pero se comenta que esta fue la primera vez que se empleó la apertura del gambito de rey en toda la historia del ajedrez. Así que posiblemente este sacerdote español, lingüista también, literato, ajedrecista, pues inventó no solamente la apertura Ruy López, que es la que se conoce hoy como la apertura española, que es atacando este peón y cuando las negras defienden al peón, pues jugar alfil B5, tocando al caballo que está defendiendo al peón y a la vez permitiendo el enroque. A partir de aquí se le llama la apertura española o Ruy López, indiferentemente un nombre u otro. Pues por esta apertura es por la que es más conocida este jugador. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que cuando juega F4, en la jugada 2, en esta partida contra este italiano, en este torneo organizado por Felipe II, pues no hay constancia de que anteriormente nadie hubiese jugado
esta apertura, con lo cual se le puede achacar también a Ruy López la invención del gambito de rey. El gambito de rey es una apertura muy violenta, muy agresiva, en la que las blancas sacrifican un peón con idea de apoderarse del centro. Evidentemente no lo pueden hacer ahora, ya que el peón se ha ido, el peón negro. Parecería normal coger el centro ahora y recuperar el peón, pero no lo pueden hacer directamente, al menos no tan rápido, por la entrada de dama en H4, que sería mortífera, ¿verdad? El rey tendría que salir, no hay ninguna pieza que pueda ponerse en medio, si acaso el peón G, pero ya sabemos que está aquí el peón F para tomar y perderían la torre, o incluso dama por peón atacando al rey. Sería una catástrofe para el blanco. Entonces, el propósito, la idea del gambito de rey, cuando ofrecen este peón, la idea es cuando las negras lo aceptan, que no es la mayoría de las veces, pues jugar caballo F3. Caballo F3 evita la entrada de la dama en H4 y después, ya sin tanta prisa, porque además es un peón difícil de defender por parte de las negras, pues va a ser tomado por parte de las blancas con el alfil y un extraordinario desarrollo del centro. Evidentemente entraña sus peligros porque las blancas han movido un peón por donde efectivamente el rey con toda probabilidad se va a enrocar. Así que, bueno, el rey queda un poco descubierto y si las negras juegan de una manera agresiva, porque hay muchos jugadores que incluso defienden a este peón para luego seguir atacando, y hemos visto alguna partida aquí en Aprendiendo a Pensar en la que las negras han ganado a las blancas que jugaban el gambito de rey. Así que, bueno, os comento esto simplemente para que tengáis también nociones de apertura de manera muy básica, de la nomenclatura que se usa de cada una de ellas, en este caso el gambito de rey, y en caso de caballo F3, caballo C6 y alfil B5, sería la apertura Ruy López o española. Pues bien, seguimos con esta partida en la que el español, en 1575, el mejor jugador o el primer jugador conocido de ajedrez de la historia en España, sabemos que el ajedrez entró en España pues a través de los árabes, ¿no? Y de hecho aquí en España es donde se inventó, por así decirlo, la jugada del enroque. No existía, antes de entrar el ajedrez en España, en el ajedrez no existía la jugada del enroque entre el rey y la torre. Si nos remontamos muchísimos años, y podemos decir milenios atrás, porque el ajedrez no se sabe bien si se descubrió en China o en la India, o juegos que son los antecesores del ajedrez, como el chaturanga, todo ese tipo de juegos que se jugaba entre 4 personas, pero con piezas y tableros muy parecidos al actual. Pues las piezas cambiaban, efectivamente no eran torres, había camellos, había otro tipo de piezas, elefantes. Entonces no existía el enroque. Pero cuando el ajedrez entra en España a través de los árabes, pues se inventa el enroque y desde luego hoy en día no podríamos pasar casi una partida sin enrocar y defender al rey, ¿no? Pero en este caso es una apertura agresiva, la del gambito de rey, y en este caso Leonardo, el jugador italiano, en lugar de tomar, conocedor quizás del estilo de juego combinativo por parte de Ruy López, prefirió rehusar ese ofrecimiento de peón y jugar D6 de una manera más tranquila. Aquí hay una línea que recomendamos a nuestros espectadores y también en el club de ajedrez Gambito de Playa, que estáis invitados a asistir cuando queráis a la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte, sin importar nivel, edad, estáis invitados a asistir, a probar un día, a ver cómo damos las clases allí y lo que se aprende, y así podáis profundizar en el mundo del ajedrez. Quiero decir que cuando nos hacen esta apertura, allí en muchas ocasiones animamos a las negras ni a tomarlo, ni a rechazarlo de plano. ¿Por qué no tomarlo? Porque puede ser hasta interesante y podría ser muy agresivo, porque habría que aprender muchas líneas y es muy difícil que algún jugador hoy en día nos haga el gambito de rey, con lo cual es posible que cuando nos hicieran esa apertura dentro de 2-3 años, pues ni siquiera recordáramos ya lo que habíamos aprendido. Con lo cual, de una manera práctica, si nos hacen el gambito de rey, lo podríamos rehusar, pero no de esta forma, sino quizás incluso con alfil C5 antes y luego D6, porque a las blancas les sería imposible tomar aquí, porque entonces vendría esta entrada de dama, H4, como hemos dicho, jaque. El rey, si sale al centro, pues prácticamente recibiría mates con la ayuda del alfil, el rey tendría que salir todavía más a la intemperie, y si juega G3, pues la dama tomaría el peón D4 y ganaría, si os fijáis, la torre. Así que es inviable para las blancas tomar
el peón de E5, con lo cual, en lugar de defender tan pronto, podemos aprovechar para sacar el alfil y que no se nos quede ahí encerrado. Así que esa es una forma de rehusar el gambito de rey, aprender 2 o 3 jugadas y no tenerse que aprender líneas tan largas. En este caso, en aquella época que todavía la teoría de aperturas no estaba avanzada, pues jugaron D6, en este caso el italiano Leonardo. Alfil C4 fue la jugada que prefirió hacer el jugador español, Ruy López, un alfil apuntando precisamente al punto más débil del enroque rival. Ya lo hemos comentado muchas veces, cualquier peón está bastante bien defendido, pero el peón F7 únicamente lo defiende el rey, que no es el mejor defensor. Así que el alfil está apuntando a esa casilla peligrosamente. Las negras jugaron C6. No es una jugada de desarrollo habitual, no desarrolla ninguna pieza, no permite sacar caballos, alfiles, incluso evita que el caballo pueda salir después por C6. Pero podríamos decir que quizás la intención de las negras es jugar en algún momento D5 y así interrumpir la diagonal del alfil, que puede ser peligrosa. Pero aquí está Ruy López jugando caballo F3 y atacando a este peón ahora sí con 2 piezas. Es quizá por eso por lo que comete un error que hoy en día está bastante estudiado por la teoría y no lo cometen a veces ni jugadores aficionados, pero tenemos que tener en cuenta que esta partida es de 1575, que se está jugando en la corte del rey Felipe II, entre el consejero del rey y un jugador italiano especialmente invitado para saber qué jugador era mejor de los dos. Así que esta jugada que hizo el italiano, hoy en día decimos que ni siquiera aficionados o jugadores que están asistiendo a nuestras clases en el club, pues no la hacen, porque allí tenemos siempre cuidado en comentarles que antes de desarrollar un alfil, sobre todo del flanco de dama, a la parte del flanco de rey, deberíamos tener al menos desarrollado nuestro caballo de F6 para defenderlo. ¿Por qué? Porque hay algunas jugadas interesantes de sacrificio, difíciles de ver si no se conocen, en la que las blancas sacrifican la dama, es decir, saltan con este caballo aun a costa de perder la dama, con idea de que si os fijáis este caballo vía G5 o vía E5 entraría en F7 con el alfil y el caballo. Si conseguimos ahí hacer un buen destrozo, pues merece la pena incluso perder la dama. Lógicamente hay que calcularlo y estamos hablando de un enorme jugador como Ruy López, con lo cual esta fue una jugada temeraria por parte del italiano Leonardo, que no se esperaba que Ruy López iba a reaccionar de la manera que reaccionó. Fijaros cómo lo hizo, peón por peón, como hemos dicho, una partida muy cortita, tan solo 12 jugadas, así que peón por peón, y ya vamos por la jugada 5, las negras toman peón por peón, a sabiendas de que su rival no iba a poder tomar porque perdería la dama, algo que parece una auténtica locura, ¿verdad? Pero ahí estaba Ruy López para hacer el sacrificio tan bonito que hace que hoy en día mostremos esta partida, no solo porque es histórica, porque es desde el primer jugador de ajedrez español en esta semana que vamos a estar los 5 días analizando jugadores españoles de diferentes épocas, pues no la analizamos solamente porque es de este jugador español, sino por este sacrificio tan brillante que hizo ahora. Me estoy parando un poquito para que los aficionados que nos ven y que disfrutan de jugar al ajedrez por internet y tienen algunos conocimientos, puedan intentar averiguar cuál fue el sacrificio que hizo aquí Ruy López, ¿no? Y los que lo estáis viendo por YouTube, porque todos estos programas quedan grabados y podéis tener una colección enorme de partidas históricas, pues podéis pararlo, darle al pause e intentar averiguar cuál es la jugada que hizo Ruy López. Evidentemente podría haber jugado caballo por E5 o caballo G5 intentando sacrificar la dama y entrar con caballo aquí. Caballo G5 pues podría ser rehusado, incluso perder el caballo, o caballo por E5 efectivamente pierde la dama y no sabemos si va a ganar algo mejor que la dama, las blancas, o simplemente van a hacer un doble y cuando las negras salven la dama pues ganaremos una torre, lo cual no va a compensar la pérdida de la dama blanca. Así que Ruy López fue un poquito más allá y yo creo que habéis tenido tiempo suficiente para verlo y lo hizo de manera inversa. Primero, alfil por F7, una jugada brillante, una jugada que sentó cátedra, que hoy en día la explicamos en la escuela a todos los alumnos y que es de todos conocido que si este caballo estuviera fuera para defender al alfil no pasaría lo que va a pasar, y es que el rey al tomar el alfil de F7, pues el caballo de F3 salta dando jaque y si os fijáis
no pueden tomar la dama porque es jaque, y va a ser la dama la que en la siguiente jugada tomará al alfil de G4. Así que una celada, una trampa en la que cayó Leonardo en Madrid 1575. Una partida histórica y a la vez muy instructiva, que nos enseña cómo aprovechar un error del rival en plena apertura. Vamos a ver cómo continúa la partida. Como hemos dicho, ya duró muy poco, el rey tiene que huir y la dama toma en G4, algo totalmente insospechado para el italiano cuando puso el alfil clavando al caballo, pensando que ese caballo no se podía mover. Fijaros cómo se ha movido, pero dando jaque, con el sacrificio espectacular de alfil en F7. Así que ahora mismo las blancas ya cuentan pues con peones de más, porque ha sacrificado un alfil, pero lo ha recuperado, pero a la vez cuentan pues con 2 peones de más, ¿verdad? Son 7 peones los que tienen las blancas y tan solo 5 las negras. Pero lo más importante no son esos 2 peones. Lo más importante es que las blancas pueden enrocar, las negras ya han movido el rey y no pueden hacerlo, y no han desarrollado ninguna pieza, mientras que las blancas tienen 2 piezas ya muy peligrosas fuera, cerca del rey. Así que vamos a ver cómo remató la partida Ruy López de Segura, caballo F6 atacando a la dama no tiene ninguna intención de irse hacia atrás, sino que penetra en E6 dando jaque a ese rey que cada vez tiene menos espacio, menos salida, y se puede cubrir con alfil o con dama, es la única opción que tiene. Fijaros el caballo que cerca está también pues para dar mate, ¿no?, en cualquier momento. Así que si se defendieran con alfil, pues tendríamos mate en F7 apoyado con el caballo y el rey no podría huir porque el caballo corta las 2 salidas. Así que un mate muy corto, sería una partida tan solamente en 7 jugadas o en 8, pero el jugador italiano la alargó un poquito más, así que jugó dama E7 y el español pues consiguió entrar con la dama en octava fila, dando jaque. El rey, si os fijáis, no puede huir por F7, tiene que cubrirse en D8. Si se repitieran movimientos, pues serían tablas, ¿verdad? Sabéis que 3 veces repitiendo movimiento, 3 posiciones idénticas por los 2 jugadores, ¿no? Pues sería tablas, ¿no? Ni mucho menos le conviene eso al jugador español, que ya va ganando 2 peones. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues cambiar dama y terminar la partida de una forma brillante, con el caballo, que fue el principal protagonista, terminando en F7 y dando un doble, lo que hizo que el jugador italiano pues inclinase su rey y prefiriera no seguir jugando y sufrir una derrota todavía más humillante. Así que caballo F7, jugada número 12, jaque, y las negras abandonaron. Una partida cortísima, histórica, brillante e instructiva además, en la que podemos aprender mucho de ajedrez, mucho de aperturas y mucho de aprovechar los errores del rival nada más empezada la partida. Así que bueno, espero que os haya gustado esta fantástica creación de Ruy López de Segura. Bien, pues hasta aquí nuestro programa número 123 con este jugador histórico y, bueno, indispensable para todos los aficionados al ajedrez conocer un poquito la historia del ajedrez español. Por eso durante toda esta semana vamos a estar viendo cada día una partida de un jugador español diferente, siempre a la misma hora aquí en Aprendiendo a Pensar. Y recordaros, este nombre no se puede olvidar, es el primer jugador de ajedrez de España conocido y además famoso. Sabéis que bueno, esta partida se jugó en 1575, pero en 1560 ya él viajó a Roma con tan solo 20 años y batió a los mejores jugadores de Italia, allí en Roma, y es como se hizo un nombre. Sabéis que en aquella época pues Italia era la capital del ajedrez, la principal fuente donde salían los mejores jugadores, ¿no? Pues allí derrotó, de hecho ya había derrotado a este mismo jugador, Leonardo da Cutri. Así que una partida fantástica de Ruy López de Segura, que su nombre sigue perpetuándose hoy en ajedrez cada vez que alguien realiza la apertura española o que lleva su nombre. Mañana os esperamos aquí a la misma hora con otro jugador español que sin duda no va a tener nada que envidiar a Ruy López.